Bueno, ya cambios propios del proceso degenerativo como estrechamiento del espacio articular y la presencia de osteofitos periarticulares. Es la segunda patología más frecuente, seguida de albus valgus en el pie, y es la artrosis más frecuente del pie y tobillo. Afecta entre 2.5% de la población mayor de 50 años y es más frecuente en el sexo femenino que sobre los hombres. Generalmente inclusive 2/3 de los casos se ve asociado a una historia familiar positiva y el 95% de los casos es de afección bilateral. Cuando un padecimiento de este tipo es unilateral, generalmente se ve asociado a microtraumatismos o traumatismos o inclusive alguna asociación iatrogénica por procedimientos quirúrgicos a este nivel. Y bueno, generalmente cuando la historia es bilateral, generalmente se ve asociado a un antecedente familiar. También se ve asociado a otro tipo de afecciones como la gota, artritis reumatoide, artropatías seronegativas o inclusive infección. Y también, bueno, en los antecedentes con traumatismos o microtraumatismos a una osteocondritis disecante. Hay algunos factores biomecánicos que debemos de mencionar que son importantes para la aparición de este padecimiento o esta entidad patológica, como es la asociación con albus valgus interfalángico, el metatarso primo, el index plus, que bueno, un metatarsiano largo y en general un pie egipcio es una configuración morfológica del pie predisponente para generar albus rigidus. Igual el metatarsus adductus o inclusive el metatarsus elevatus, ya sea como un factor predisponente inicial o como una consecuencia, también se puede encontrar en los pacientes con albus rigidus. Y bueno, otro factor predisponente y muy importante es la forma de la cabeza del primer metatarsiano. Generalmente el metatarsiano que es cuadrado o que tiene forma de chevron es un predisponente para generar albus rígidos, ya que la biomecánica del pie se adapta muy poco al calzado y genera un proceso inflamatorio en esa articulación. Bueno, hablando de la fisiopatología, es un proceso artrósico, como habíamos platicado, principalmente de la articulación metatarsofalágica. Sin embargo, también hay que recalcar que este proceso artrósico se encuentra a nivel de la articulación glenosesamoideo y, bueno, generalmente no solo produce efectos intraarticulares o propios de la articulación, sino también de los tejidos periarticulares, asociando a tendinopatía del extensor del primer dedo, bursitis, compresiones nerviosas del nervio dorsal medial o inclusive ulceraciones cutáneas. Generalmente es un paciente que se queja de dolor. En etapas iniciales el dolor es en los rangos máximos de la movilidad de la articulación. Sin embargo, conforme va avanzando el padecimiento, el dolor permanece durante todos los rangos de movilidad o inclusive puede presentarse como un dolor persistente en esta articulación. Es importante igual definir qué es albus rigidus y qué es albus limitus. Hay literatura que menciona que es exactamente lo mismo, pero hay otra más literatura que respalda que el albus limitus es el proceso de limitación de la función o limitación de los rangos de movilidad sin proceso artrósico. Ya cuando hay limitación y artrosis se denomina como albus rigidus. En estos pacientes, aparte por el dolor, vamos a observar en estadios moderados o inclusive avanzados, igual alteraciones biomecánicas durante la marcha, ya que estos pacientes van a tener una marcha antiálgica al pasar el apoyo a la barra lateral, evitando el apoyo en el primer rayo, pueden tener una sobrecarga de la barra lateral, presencia de hiperkeratosis en toda la barra o inclusive solamente en la cabeza del quinto metatarsiano, esto condicionando dolor y disminución significativa de la actividad y calidad de vida de estos pacientes. Igual un factor predisponente es el uso de zapato muy ajustado. He visto muchos pacientes que a pesar que tienen el padecimiento tienden a usar zapatos muy ajustados, inclusive deforman el zapato y lo siguen usando. Es un factor muy importante para asociar a patología periarticular, como la tendinitis del extensor del primer dedo o inclusive una neuropatía por compresión del nervio dorsal medial del pie, que va a condicionar también síntomas neurológicos como parestesias, disestesias distales y mediales del primer dedo. Es importante evaluar el paciente de manera integral y ver el pie desde el retropié, desde pie y antepié, y bueno, por supuesto nos enfocaremos a la zona que tiene mayor afección, pero muchos de estos pacientes tienen también problemas del retropié, ya sea
pacientes con pie plano, pie cabo, e inclusive evaluar el tendón de Aquiles. Muchos de estos pacientes también tienen restricción o acortamiento del tendón de Aquiles. Ya evaluando la parte anterior del pie, evaluaremos la eminencia dorsal que tiene el pie, si hay puntos dolorosos, y bueno, por supuesto, y algo muy importante, evaluar los rangos de movilidad, que bueno, que lo normal se ha descrito que es entre 70 y 90 grados de dorsiflexión, y igual también evaluar rangos de movilidad de la articulación interfalángica. Muchos de estos pacientes en etapas tardías, los rangos de movilidad que van perdiendo en la articulación metatarso-falángica las van compensando articulaciones distales. En este caso, la articulación interfalángica, donde observamos pacientes con una hiperextensión, inclusive a veces fija, de la articulación interfalángica. Y bueno, la parte radiológica, muy importante para complementar la evaluación del paciente, en donde realizaremos proyecciones dorsoplantar, lateral y oblicua. Es muy importante que en los pacientes con sospecha de hálux rígidos tomemos estas proyecciones oblicuas, ya que en las proyecciones dorsoplantares, en la mayor parte de los pacientes, observaremos un estrechamiento del espacio articular. Sin embargo, muchas veces es un efecto de sobreposición de la concavidad que tiene la base de la falange, en donde observamos a lo mejor un estrechamiento muy importante en una proyección dorsoplantar, pero en la oblicua vamos a observar perfectamente si es que hay o no estrechamiento de esta superficie articular. Clásicamente observaremos cambios degenerativos en donde hay esclerosis subcondral, estrechamiento del espacio articular, inclusive presencia de quistes subcondrales. Y bueno, algo muy clásico y característico, el espolón dorsal que sale en la cabeza del metatarsiano, inclusive un osteofito lateral en etapas más tardías. Algo igual muy importante antes que pase a la que sigue, nosotros observamos igual en muchos de estos pacientes como un efecto secundario el metatarsus elevatus, en donde el solapamiento entre el primer metatarsiano y el segundo metatarsiano se ve con un incremento. Esto puede ser una consecuencia de, o puede ser un factor predisponente, que eso también lo tenemos que evaluar. Muchos pacientes que no tienen metatarsus elevatus, pero tienen esta elevación, y después de hacer una corrección quirúrgica, desciende el primer metatarsiano. Bueno, para hablar de la clasificación, a lo largo de la historia tenemos muchas clasificaciones, sin embargo, muchas de ellas tienen amplia variabilidad interobservador. Por lo tanto, bueno, en la actualidad, desde el 2003-2004, Coughlin y Shurnas describen una clasificación que, bueno, hasta el día de hoy se aproxima más al estándar de oro. No digo que sea a lo mejor entre todas, pero se aproxima más al estándar de oro, ya que es la más completa y aplicable. Tiene combinación entre hallazgos radiológicos y hallazgos clínicos. Por lo tanto, en esta clasificación y los puntos clave para poder clasificar a los pacientes con hálux rígidos son los rangos de movilidad, los datos de proceso artrósico, si hay estrechamiento del espacio articular, la presencia de osteofito dorsal o lateral y la sintomatología dolorosa que se correlaciona durante los rangos de movilidad. Esa es la clasificación. Coughlin y Shurnas clasifica hálux rígidos en 5 grados, del 0 al 4. El grado 0 prácticamente sin cambios radiológicos, sin embargo clínicamente ya observamos una limitación de los rangos de movilidad a la dorsiflexión, en el que describe de entre 40 a 60 grados. En el grado 1 ya comienza con cambios radiológicos, se puede ver el osteofito dorsal, la restricción de la movilidad es mayor, entre 30 a 40 grados, y el dolor es en los rangos máximos de movilidad. En el grado 2 hay unos rangos de movilidad entre 10 y 30 grados, ya hay mayores cambios radiológicos compatibles con artrosis, inclusive ya en estos pacientes puede haberse artrosis en el complejo metatarso-sesaminoideo. Y bueno, en el grado 3, por supuesto que el avance de la enfermedad ha hecho que la articulación inclusive ya tenga más datos de destrucción articular, con rangos de movilidad mucho más restringidos, inclusive de 10 grados o menos. Y bueno, en esos pacientes se describe que el rango máximo de movilidad va a condicionar dolor, que es la diferencia entre el grado 3 y el grado 4, que por supuesto el grado 4 inclusive hay pacientes que ya están anquilosados. Sin embargo, la diferencia entre el grado 3 y el grado 4 es de que va a haber mucho más dolor, inclusive en los rangos intermedios de movilidad. Y
bueno, es importante nosotros entender perfectamente la clasificación, porque de esta manera es como vamos a definir el tratamiento. Si no podemos clasificar al paciente, no podremos definir un tratamiento adecuado para el paciente. Y para esto debemos de valorar varios puntos para determinar el mejor tratamiento del paciente. 1. La edad y nivel de actividad del paciente. 2. La meta y expectativas que tiene el paciente para su tratamiento. Las comorbilidades asociadas, la severidad clínica y radiológica, y por supuesto debemos evaluar si el paciente está consciente y va a colaborar con las instrucciones que se va a indicar en el postoperatorio. Un paciente que sabemos que no va a seguir instrucciones adecuadamente, podemos contraindicar cierto tipo de procedimientos. Bueno, para elaborar este algoritmo me he basado en la revisión de algunos algoritmos a nivel nacional e internacional. Y bueno, entre toda la revisión que he hecho, todos coinciden en iniciar un tratamiento conservador que durará entre 3 y 6 meses. Y bueno, el objetivo principal es el controlar el dolor, la inflamación, mediante la administración de AINES y adyuvantes orales o inclusive parenterales. Y bueno, también el soporte con alguna prótesis plantar, como las plantillas con alguna barra retrocapital o algún botón retrocapital, en el cual reportan hasta un 40% de buenos resultados. Sin embargo, muchas caen en desuso o el paciente al final ya no tiene buenos resultados. Por eso se han modificado estas plantillas y hay literatura que respalda que las plantillas con una extensión de Morton, que prácticamente es una extensión, un fleje hacia el primer dedo de un material más rígido que puede ser polietileno o inclusive fibra de carbono, disminuyendo los rangos de movilidad durante la marcha, la fase prepropulsiva y propulsiva. Esta disminución de los rangos de movilidad con esta plantilla disminuye los efectos de dolor o inflamación que se ejercen durante los movimientos de la articulación. Por lo tanto, creo que es una buena opción para los pacientes que se busca un tratamiento conservador. También dentro de estos tratamientos, las modificaciones del calzado, el que sea un calzado con puntera amplia, alta, creo que les va bastante bien porque disminuye el efecto de compresión en la zona de la inflamación y de la articulación metatarsofalágica. Así también los zapatos con un suelo en balancín, en donde se transfiere el tercer rocker. Estos pacientes ya prácticamente no flexionan en la articulación metatarsofalágica con ese tipo de zapatos, ya que se transfiere en la forma curva que tiene la suela. También la administración de esteroides o ácido hialurónico intraarticular se ha visto con buenos efectos a corto plazo, principalmente el uso de esteroides. Sin embargo, sabemos perfectamente el efecto deleterio y destructivo de la articulación, por lo cual no es 100% recomendable. Tal vez en aquellos pacientes que sea sumamente doloroso el padecimiento y que sepamos que a mediano o largo plazo y que esté paciente consciente que se va a operar y le vamos a hacer una ortodoxis u otro procedimiento, pues ya lo podemos utilizar. Y ya pasando a la parte de quirúrgica, nosotros tenemos diversos tipos o grados para poder definir qué es lo que vamos a indicar. En el estadio 0 o 1 podemos realizar sinovectomía, ya sea artroscópica abierta, que le puede permitir al paciente disminuir un proceso inflamatorio y destructivo de la articulación. También otros procedimientos en tejidos blandos, como la liberación de la placa plantar, que inclusive podemos asociar con algún otro procedimiento como microfracturas en la cabeza del metatarsiano, pueden liberar teóricamente la movilidad de la articulación y mejorar los rangos de movilidad y la sintomatología. Así también otros procedimientos en tejidos blandos, cuando se ve asociado a un acortamiento del flexor del primer dedo, una tenosinovitis estenosante o algo que nos esté limitando, podemos asociarlo vía artroscópica abierta a un alargamiento del tendón del flexor largo del primer dedo, o inclusive también una liberación de una tenosinovitis a nivel posterior del tobillo. En el estadio 2 se han visto muy buenos resultados. La queilectomía de Mann, que es la resección del estrofito dorsal, pero también se asocia a una resección de hasta el 40% de la porción superior de la cabeza, mejorando los rangos de movilidad. Sin embargo, se ha visto que en combinación con la osteotomía de Mover tienen mucho mejores resultados. La osteotomía de Mover es una osteotomía de cierre de base dorsal de la falange proximal que permite mejorar los rangos de movilidad en dorsiflexión. Otra técnica, igual en el estado 2, son técnicas de descompresión de la articulación metatarsofalágica.
Pueden ser de la cabeza del metatarsiano o a nivel de la base. Las más populares son las de la cabeza del primer metatarsiano, que bueno, en este caso puede ser una osteotomía de Jones-Wick, que es una modificación del chevron, en donde podemos retrasar y descender la cabeza del primer metatarsiano, o aquella osteotomía que ha sido popularizada por Viladot, donde se realiza una osteotomía de Weil, en donde se retrasa y se descomprime la articulación. Como consecuencia mejoran los rangos de movilidad. En el estadio 3 tenemos dos variantes. El estadio 3, donde tiene mayor afección de más del 50% de artrosis de la articulación. Cuando tiene más del 50% de artrosis de articulación, tenemos que ya tratarlo inclusive como un grado 4. En el grado 3, sin una distribución mayor del 50%, podemos realizar procedimientos como en el estadio 2. Y bueno, ya si nos vamos en el estadio 4, sigue siendo el estándar de oro la artrosis metatarsofalágica, que a mi consideración y de acuerdo a la literatura, la mejor técnica es mediante la preparación de las superficies con fresas esféricas y la fijación de una placa y un tornillo de compresión. Igual es importante determinar que la posición en valgo de 15 grados y dorsiflexión de 15 grados es importante para mejorar la biomecánica del antepié. Dentro de los tratamientos también existen las artroplasias de interposición. Aquel paciente que no quiere que le fijemos el primer dedo, podemos hacer este tipo de procedimientos, que es una artroplasia de interposición. Vamos a interponer fascia plantar, inclusive tendón de flexor o la propia cápsula para mejorar los rangos de movilidad. Sin embargo, sabemos que esto tarde o temprano va a terminar en dolor, en un proceso artrósico. Y bueno, en la actualidad existe un implante que tiene, bueno, resultados alentadores. Todavía falta estudios a largo plazo, pero por lo menos a 5 años se ha visto que este implante, que es un polietileno de polivinil alcohol que se interpone en la articulación, mejora los rangos de movilidad sin afectar tanto al paciente. De hecho, inclusive en los artículos mencionan que hay pacientes que son deportistas que se utiliza esa técnica y con buenos resultados. Y bueno, el paciente anciano sedentario con poca actividad se puede preferir una osteotomía de Keller o de tipo de Valenti. Sin embargo, sabemos que los resultados de deformidad en los dedos es importante, por eso se prefieren pacientes con poca actividad. Y bueno, ya para terminar, en el estadio 4 sabemos que también existen opciones como la artrodesis, que bueno, las primeras de estas fueron las descritas por Swanson, que son de silicón, con muy malos resultados a mediano plazo, ya que se rompían o liberaban muchas partículas de silicón. Ha evolucionado tanto que bueno, han salido prótesis de diversos materiales, cerámicos o metálicos con insertos de polietileno, y en la actualidad, a pesar de que existen este tipo de implantes, se prefieren las hemiartroplastías. Y de estas, la mejor es la que va a nivel de la base de la falange. Ya como conclusión, es importante elegir adecuadamente el tratamiento en base a las expectativas, actividad y capacidad de autocuidado del paciente. Y el primer tratamiento de alus rígidos en cualquier estadio, no importando si tiene artrosis moderada o severa, hay que iniciar con un tratamiento conservador. El tratamiento quirúrgico solamente dejarlo para cuando fracasa el tratamiento conservador, y el tratamiento quirúrgico en un paciente bien seleccionado va a tener de buenos a excelentes resultados. A continuación, la doctora Ana Cristina King nos va a hablar del tratamiento de las metatarsalgias por cirugía mínima.